Bueno, continúo contándote un poco la historia de mi vida en cuanto a los embargos que tuve. Más o menos se llevaba, o sea, me quedaba un resto de sueldo con el que podía más o menos eh, por ahí subsistir, ¿no? Y manejarme bien. O sea, los embargos, ninguno de los dos, como eran en distintos distritos, uno era en Avellaneda y el otro en San Justo, ninguno de los dos se tenía conocimiento el uno del otro, los jueces, quiero creer. Por lo tanto, no se tomaba por ahí mucho en cuenta cuánto era mi resto de sueldo con el que yo debería seguir viviendo. Te comento que mientras tanto mi vida era básica, o sea, cuando me separé me volví a comprar todo, muebles, cama, cocina, heladera, cosas básicas, mesa, sillón, todo, porque no me llevé nada, solamente mi ropa. Incluso no tenía auto, no tenía casa propia. Te cuento esto porque, bueno, es por ahí determinante para que sepas que no he podido crecer. No es que al no cumplir, como por ahí en muchos casos pasa, el padre no cumple con la cuota y va creciendo su patrimonio o sea, que debería, con el que debió cumplir con su hijo. Bueno, fue creciendo económicamente. Yo no, yo viví con lo básico, con lo sencillo, no me fui más de vacaciones, no tuve auto, no tuve casa propia, ni terreno, ni nada. O sea, vivía con mi sueldo, más lo que se me desprendía de los embargos yo hasta ahora, hasta ese momento, callado la boca, sinceramente me descontaron, no opuse resistencia con abogados, nada. Hubo una audiencia, eh, o sea, a raíz de algún impedimento de contacto que tuve con mi hija mayor también, debí verme en la obligación de tener que empezar un juicio con una abogada por régimen comunicacional o régimen de visitas, porque no la estaba viendo. Me cansé de hacer renuncias por impedimento de contacto penales que no llegaron a ningún punto. Por lo tanto, debí pagar una abogada a pesar de esos gastos y los gastos del juicio para empezar un régimen de visita. Transcurrió un tiempo en el que no veía a mi hija, se hizo una audiencia a los efectos de destrabar esto en el mismo juzgado donde yo ya tenía el juicio por alimentos. Pero en este aspecto, o sea, para tratar solamente el tema del régimen de visita, en el que en la audiencia, que fue por videollamada virtual, solamente se habló del tema de alimentos. Se hablaba del tema de alimentos, si estaba bien lo que estaba pasando, que debería aportar un recibo de sueldo y de los alimentos y que debería decir que cobraba tanto, hasta que, bueno, mi abogada callada no hablaba. Me harté en la audiencia y dije, pero ¿cómo es posible esto? O sea, te lo digo como experiencia, como para veas cómo es lo último a lo que podés llegar judicializando tu situación. Digo, le dije tanto a la mediadora como a la mamá de mi hija, como a su abogada, como a mi abogada que estaba presente también. Digo, ¿cómo es posible que yo desprenda de un dinero que no me sobra para pagar gastos, abogadas, y mi tiempo en empezar un juicio para ver a mi hija, que debería ser algo natural y normal, y la audiencia, la primera audiencia que se determina, lo único que se habla es de cuota alimentaria? Si los juicios son paralelos, van por partes separadas, ¿por qué se habla de cuota? Y ya está abierto un juicio para hablarse de tema cuota, y donde ella está peleando por un dinero que no sé cuál era, si yo cumplía por demás con el monto. Digo, ¿por qué? ¿Por qué se habla solamente de cuota y no se habla de régimen? Si yo abrí un juicio por régimen de visitas para que se hable de este tema y no estamos hablando.
Me dijeron no, que era importante, que era prioridad hablar del tema cuota alimentaria. El feminismo que existe en los juzgados de familia es impresionante. Les guste a quien les guste y me tenga que bancar lo que me tenga que bancar, en muchas abogadas y en muchos juzgados de familia, incluso fiscalía, el feminismo que existe, a pesar de que, bueno, el que me sigue en mi video sabe que yo no ataco el feminismo ni defiendo al hombre. Hablo solamente desde mi experiencia y sobre otras experiencias y sobre los sucesos, lo que pasa, sobre datos. El que sigue mi video sabrá que yo no estoy en contra del feminismo, pero el feminismo que existe es impresionante. No solamente en lo que me tocó a mí, sino en muchos juzgados y en muchas abogadas. O sea, era solamente, yo me tenía que callar la boca de que hablemos solamente de cuota alimentaria. En un juicio que yo había empezado, yo había puesto el dinero que no tenía para ver a mi hija, y se hablaba, como no se llegó a ningún acuerdo, abogada mía mediante callada, iban a disponer de la audiencia para después de la feria de invierno. O sea, se abriría una nueva audiencia con fecha a fijarse después de agosto, o en agosto. O sea, lo que provocó que obviamente me brote un poco verbalmente y no lo podía creer. O sea, digo, pero alguien en esta audiencia, en esta sala, en este momento va a pensar en mi hija, que mientras tanto ella no sabe lo que es una feria, porque tenía 4 años, no sabe lo que es un régimen de visita, ni siquiera qué se tramita ante abogados, ni un juzgado de familia sabe nada de eso, solamente quiere ver a su papá. Digo, ¿alguien va a ponerse a pensar en mi hija? Que no ve a su papá y no tiene ningún inconveniente para ver a su papá, porque no tenía denuncias ni siquiera falsas penales para no verla, no tenía ninguna contrariedad para verla. Nadie se ponía a pensar que debía ver a mi hija, hacer un régimen provisorio o algo de eso hasta que se resuelva todo esto. No, me tuve que callar la boca porque me echaban del grupo y del grupo de WhatsApp y de la videollamada. Me tenía que callar la boca y presentarme de nuevo con una abogada en la próxima audiencia. Y eso pasó. Eso pasó delante de mis ojos, de mis narices. Y yo lo viví. Y te lo puedo asegurar que lo viví. Como yo digo siempre, acá no tengo testigos, porque las personas que estaban en ese momento no van a testiguar a mi favor, obviamente. Pero mi único testigo es Dios. Con eso me alcanza y me sobra. De Dios no me puedo esconder, ni me puedo ocultar, ni encerrándome bajo 7 llaves. Él ve todo lo que pienso y lo que hago y mis intenciones. Y no me alcanza, no necesito más testigos que él. Él sabe lo que ocurrió y él sabe que fue así. Mientras tanto, no vi a mi hija. O sea que les dije y le planteé en ese momento al juzgado de familia si no era conveniente ponerle otro nombre al juzgado y no ponerle familia, ponerle ni siquiera juzgado, porque juzgado se refiere a la justicia y ahí no había justicia, no había familia, no había derechos de mi hija, no había derechos del menor, no había nada. Entonces deberíamos inventarle un nombre nuevo. Bueno, después de eso, al tiempo volví de a poco a ver a mi hija, a raíz de una... Lo único que me ayudó a volver a verla fue tener recién algo escrito, porque mientras tanto, hasta ese momento, la mamá de mi hija tenía la total impunidad de decirme por algo que no le gustaba que dije, o que mi actitud o algo que hice, ya no la ves más. Solamente era tocar un botón de bloqueo y no la veía más, y hablar con mi abogada, que la abogada era más irracional que ella. Y desde ese momento no veía más a mi hija, ni en fotos, ni en videos, ni a través de gente conocida, ni a través de la abogada, ni llegar a un acuerdo con la abogada que por ahí podía llegar a ser tocando su corazón, nada. Recién teniendo algo firmado que lo logré a través de la fiscalía, que en ese momento participó en un buen acto de realizar una audiencia, firmando un acta y llegando a un acuerdo provisorio, que bien
en otro video se lo planteé, bien lo podría haber formulado un abogado, o bien lo podría hacer el trabajo de un abogado, o si lo hizo esta fiscalía podrían hacerlas varias fiscalías, o podría hacerlo un juez en vez de dictar una cautelar con una perimetral y separando las partes. O sea, lo hizo la fiscalía. Un fiscal, que tuvo la lucidez y la humanidad necesaria para actuar como se debería actuar en función de pensar solamente en el menor. Que bueno, me encantaría porque debería ser algo normal y no destacarlo yo ahora. Pero me encantaría buscar entre mis perdón, entre mis documentos el nombre del fiscal y nombrárselo porque, para destacar. Se firmó un acta provisoria con un acuerdo provisorio que había que respetar en días y horarios, y si se respetaba durante un mes se volvió a firmar otro acuerdo que era el mismo acuerdo que yo venía cumpliendo desde el momento en que me separé, que lo fijó la mamá, solamente venía acatándolo hasta cumplirse el mes y que ese acuerdo se volviera a firmar y se presentara el acta en el juzgado de familia y se homologara. Y a partir de ese papel que me quedó firmado por todas las partes, jamás me pudieron prohibir de vuelta a ver a mi hija. Fueron 2 audiencias de media hora más o menos. Se puede, ¿no? Es fácil, ¿no? No quieren, no la quieren hacer.